Bienvenidos al curso de Química. Mi nombre es Juan Olivares. Vamos a desarrollar el curso de Química Orgánica en esta oportunidad. Cuando hablamos de química orgánica hay que recordar que muchas personas piensan que solamente los compuestos orgánicos provienen de los seres vivos, cosa que en realidad no es del todo cierto. Antiguamente sí, los científicos pensaban que los seres vivos producían sustancias que solamente los seres vivos podían originar. Entonces, eso también es la razón por la cual se llamaba una teoría vitalista. Describamos un poco esto para poder ser un poco más precisos. Los seres vivos tienen una serie de sustancias, ¿no?, que son típicas, son características, tienen propiedades definidas, ¿no? Por ejemplo, si podemos hablar de algodón, el algodón tiene la característica de ser una sustancia que se puede hacer fibras, se puede hacer hilos, y que inclusive, ¿no?, hasta hace casi 100 años, el algodón era obtenido pues de una manera natural, habían grandes plantaciones de algodón, pero ahora ya no se tienen tantas plantaciones de algodón porque la ropa está siendo confeccionada con fibras sintéticas, que en realidad son plásticos. O sea, una persona que es un polo deportivo, ¿no?, es bastante ligero, pero en realidad está hecho a partir de fibras plásticas. Ese detalle es importante, ¿no? El ser humano ya conocía las transformaciones de la antigüedad. Quizás uno de los primeros puntos en los cuales el ser humano comienza a dominar la naturaleza es cuando se da cuenta de la fabricación de ciertas sustancias, ¿no? O de ciertas, digamos, alimentos, ¿no? Preparar el pan, preparar el vino, preparar la cerveza, era una cosa muy importante antiguamente. En este jeroglífico egipcio vemos que una persona le está ofreciendo una bebida a la diosa Isis, ¿no?, la diosa de la luna. Entonces ya había, ¿no?, la cuestión de fabricar cosas, ¿no?, manufacturar cosas, ¿no?, transformar las sustancias, unas sustancias en otras. O también, por ejemplo, en este esquema, en este dibujo de origen romano, fíjate, hay una serie de personas, varones, que están pisando la uva. ¿Y para qué están pisando la uva? Para obtener vino. Esto se hacía justamente en las llamadas dionisíacas o el culto al dios Dionisios o Baco, ¿no? Recuerda que Baco es el dios del vino. Entonces, esa costumbre ya era conocida desde las culturas antiguas. En la Biblia, recuerden que menciona que luego del diluvio universal, Noé nuevamente sembró uvas, sembró la vid y pudo obtener vino. Como nos damos cuenta, si queremos obtener vino, debería ser a partir de uvas, o sea, la sustancia natural viva de una planta, la uva, se transformaba en otra sustancia denominada vino. Entonces, esto fue el nexo en el cual los científicos antiguos decían, ¿no? Solamente las sustancias orgánicas provenientes de seres vivos originaban otras sustancias orgánicas. A esta característica se le llama la teoría vitalista, ¿sí? La teoría vitalista en realidad nos plantea un gran problema. ¿Se podrán obtener sustancias orgánicas a partir de compuestos inorgánicos? Fíjate aquí, ¿qué observamos en esta imagen? Piénsalo unos segunditos. Sí, es una naranja, una rodaja de naranja, pero también vemos una serie de pastillas de vitamina C, esas pastillas efervescentes. Entonces, como te puedes dar cuenta, a una persona dirían, no, no vamos a tomar pastillas de vitamina C porque la naranja es natural. La planta naranja ha estado en contacto con el aire, con el suelo, con el sol, ¿no? Y eso permite que sea algo saludable porque es natural. Otras personas dirían, no, al final, ¿no? La vitamina C que está en la naranja es la misma vitamina C que está en la pastilla. Y eso es cierto. Químicamente son lo mismo. La acción en el cuerpo es la misma. La diferencia es el origen. Imagínate si quisiéramos descubrir una vacuna contra el coronavirus, naturalmente hasta ahora no hay nada. Entonces los científicos tienen que descubrir cómo se manifiesta el comportamiento bioquímico del coronavirus
generar una sustancia que rompa esa característica de su desarrollo y la capacidad de infectar a una persona, y una vez que se descubre eso, producir, ¿no?, la vacuna. Pero no se va a producir la vacuna pues en cuestión de 1 gramo, 2 gramos. Para toda la demanda mundial se verá producir por toneladas. Entonces hay una transformación de la sustancia. Quiere decir que se puede obtener una sustancia orgánica a partir de productos que no son necesariamente orgánicos. Esto fue descubierto en 1828 por Friedrich Wöhler. Wöhler estaba trabajando con una sustancia inorgánica llamada cianato de amonio y que luego de un calentamiento se transformó en urea. Entonces, él, como buen conocedor del comportamiento químico de las sustancias, se percató que era una cosa completamente distinta. Ese fue el origen de transformar las sustancias, digamos, inorgánicas en orgánicas. Si queremos también establecer una diferenciación entre los compuestos orgánicos e inorgánicos, no voy a leer todo el contenido de esta imagen. Lo que más nos preguntan en los exámenes es, ¿de qué están formados los compuestos orgánicos? Están formados básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Cómo se llaman a estos elementos? Se llaman los elementos organógenos. Elementos organógenos. En cambio, si hablo de un compuesto inorgánico, puedes tener hierro, oxígeno, sodio, aluminio, cloro, etc. Por eso que estos 4 elementos fundamentales, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se llaman elementos organógenos. Originan a las sustancias orgánicas. En los compuestos orgánicos predomina el enlace covalente, mientras en los compuestos inorgánicos el enlace es fundamentalmente iónico. Los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión. Imagínate, sacas tú la barra de mantequilla de la refri encima de la mesa y de unos cuantos minutos, de lo que estaba una masa bastante dura, compacta, se ablanda. Es más, en un día soleado se derrite. Caso contrario, tienes una cuchara que está hecha de metal o una aleación metálica, lo dejas encima de la mesa, va a permanecer igual, ¿no? Así sean 10 o 20 horas. Eso quiere decir que los compuestos orgánicos tienen bajas temperaturas de fusión y también se descomponen con facilidad. ¿Cuántas veces de repente usted viene del mercado con el pollo, con la carne, y si no lo pones en la refri, después de unos cuantos minutos ya tiene un olor a descompuesto? Eso quiere decir que los compuestos orgánicos, ¿no?, se descomponen, ¿no?, rápidamente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, decimos que la química orgánica es la química del carbono, el carbono se encuentra en distintas formas en la naturaleza. Puede estar combinado o puede estar en forma libre. Si hablamos del carbono en forma combinada, por ejemplo, puede formar en la atmósfera el CO2. Las industrias, los automóviles, eliminan el CO2 y cuando se acumula en la atmósfera, esto impide la dispersión de la radiación infrarroja, generando lo que se denomina el efecto invernadero. En estos días que hemos estado de aislamiento social obligatorio, fíjense, ¿no? En muchos lugares se ha visto una mejora en el ambiente porque no hay la misma cantidad de emisión de CO2 a la atmósfera. Eso también nos va a obligar a replantear, ¿no?, cómo se debe manejar las emisiones de estas sustancias a la atmósfera y que puedan beneficiar, ¿no?, a los seres humanos. Hay que ver lo positivo de todo esto. En la corteza terrestre, por ejemplo, cómo se encuentran formando los llamados carbonatos. Esta imagen es interesante. Es una cueva en la cual las formaciones de carbonato de calcio pueden formarse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero, profe, no entiendo, ¿cómo esto del carbonato de calcio? ¿Has visto esa sustancia blanca que se pega en las jarras eléctricas o en las teteras después de tanto hervir el agua? Esa sustancia es carbonato de calcio. ¿Están presentes en el agua? Sí. Pero cuando se calientan o hay una, digamos, alta concentración de esta sustancia, van a pasar de lo que están disueltos en el agua a la fase sólida. Entonces, estas formaciones son naturales, ¿no? Y están formadas por carbonato de calcio. Es más, dentro de la Tierra, el carbono se puede encontrar en la forma de petróleo, formando los llamados hidrocarburos. Entonces, esa es la forma como encontramos al carbono combinado con otros elementos. También podemos encontrarlos
en la materia viva. Fíjate, prácticamente cuando hablamos del cuerpo humano, se encuentra en un 18% de compuestos orgánicos. Por ejemplo, acá, ¿qué observamos? A ver, dime, ¿qué observas ahí? Muy bien, hay pan, fideos, maíz de canchita, el popcorn, pero esto tiene un nombre. En mi época le decíamos carbohidratos, ahora ¿cómo le decimos? Glúcidos. Estas son las principales reservas energéticas de los seres humanos. ¿Qué observas ahí? A ver, hay carne de pollo, ¿qué más? Hay leche, hay maní, hay brócoli, ¿no? Hay salmón, ese pescado anaranjado es el salmón, hay huevos. ¿Qué son estos? Proteínas, muy bien, las proteínas son fundamentales para el desarrollo de nosotros en la etapa de la niñez, ¿no? Y mantener la salud en la adultez o en la adolescencia, como ustedes. Fíjate que observamos aquí en esta imagen. Otra vez, salmón, palta, maní, pecanas, aceite, mayonesa. ¿Qué es eso? Son grasas o lípidos. ¿Está bien? Grasas o lípidos. Y por último, cuando vemos esta estructura que es la del ADN, tenemos que recordar que está formada por una gran cantidad de cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos van a formar la estructura de muchas sustancias y sobre todo, ¿no?, la secuencia del ADN. Eso se llama los ácidos nucleicos. Eso forma parte de todo nuestro organismo. También, y sobre todo son preguntas muy importantes de examen, ¿cómo encontramos el carbono en la naturaleza de manera libre? Puede ser, por ejemplo, el diamante. El diamante es carbono en el cual durante el proceso de formación de la Tierra, al estar sometido a altas presiones, se ha transformado, ¿no?, en esta sustancia. Fíjense. El diamante es una sustancia dura, la sustancia natural más dura que existe, no conduce la corriente eléctrica y debido a que tiene en su estructura a los átomos de carbono unidos covalentemente formando una gran red cristalina, eso hace que el diamante sea bastante duro y que también no conduzca la electricidad. ¿Ok? Así que es un punto muy importante. El diamante está formado por átomos de carbono que forman una gran cantidad de redes cristalinas. En cambio, cuando hablamos del grafito, además todos hemos tomado el grafito en nuestras manos cuando éramos pequeñitos, nos obligaba a escribir con un lápiz, ¿te acordarás? Las dos muestras que tú observas son grafito. Ese mineral negro que está de pie con respecto al lápiz, ambos son grafito. Aunque en el lápiz, para ser más honestos, para darle el grado de, digamos, dureza o que sea blando, se le mezcla arcilla, pero usualmente el color negro que vemos de los lápices es debido al grafito. Ahora, la diferencia respecto al diamante es la estructura, cómo los átomos se ordenan. Recuerda que en la imagen anterior el grafito se ordenaba como una especie de red cristalina en todas direcciones. En cambio aquí el grafito forma como si fuera una especie de capas, una tras otra. Esa es la razón por la cual cuando tú escribes con el lápiz, la placa que está abajo se adhiere al papel y la placa que está en la parte superior se desliza, se desplaza, se resbala. Y al resbalarse y al entrar en contacto con el papel se adhiere. Esa es la razón por la cual nosotros podemos tranquilamente escribir con el lápiz. Otro detalle muy importante es que el grafito, debido a la estructura que tiene, sí conduce la electricidad. Por eso se menciona que el carbono en la forma de grafito es el único no metal que conduce la corriente eléctrica. Sigamos. También en la naturaleza encontramos a los llamados carbonos amorfos. Se le llaman carbonos amorfos porque no tienen una estructura definida, pero sí tienen carbono. Básicamente lo que encontramos son antracita, hulla, lignito y turba, ¿no? La antracita, por ejemplo, también se le llama carbón de piedra. La diferencia entre ellos es su origen. Hay un momento en el proceso de formación de la Tierra, por ejemplo, si antes era un pantano, era un lago, ¿no? Los procesos de formación geológica hicieron atrapar a esa muestra y cuanto más presionados, ¿no?, a mayor temperatura por la formación de la Tierra,
el contenido de carbono era cada vez mayor. Por eso, la turba es un carbono, una forma de carbono que tiene poco porcentaje de este elemento. El lignito tiene mayor cantidad de carbono, la olla más, y la antracita prácticamente en un 90%. Cuando tú observes con más cuidado las imágenes en la parte inferior, ahí están los contenidos de carbono y sobre todo la cantidad de calor que produce. Imagínate que si me preguntase en un examen, ¿cuál de los carbonos es el más antiguo? El más antiguo es la antracita. ¿Cuál de los carbonos, cuál de estas muestras de carbono tiene mayor porcentaje de este elemento? La antracita. ¿Quién libera mayor cantidad de calor? La antracita. ¿Está bien? Así que podemos tener preguntas de ese tipo. También vamos a ver que se puede obtener carbonos de manera artificial. Y en ese sentido, pueden ser también cristalinos y amorfos. Desde 1985 se descubrieron nuevas formas de carbonos cristalinos amorfos, que también se le conoce con el nombre de alótropos. En mi época de colegio, por ejemplo, solamente había carbono y diamante y grafito, los únicos alótropos de carbono. Pero ahora, desde 1985, ya hay varios alótropos más, por ejemplo, los fullerenos. Los fullerenos se caracterizan porque son estructuras donde los átomos de carbono pueden estar unidos formando estructuras hexagonales o pentagonales. Si te das cuenta, se parece bastante a una pelota de fútbol. ¿Sí o no? Se parece bastante a una pelota de fútbol. Este fue el primer fullereno descubierto, ¿no? Por Richard Smiley y Harold Kroto. Esta estructura tiene 60 átomos de carbono. Aunque también hay otros carbonos que tienen, otros fullerenos, perdón, que tienen mayor cantidad de carbono, ¿no? Hasta 320. Entonces son similares a la estructura de grafito, pero hay un problema. No conduce una corriente eléctrica. ¿Para qué son importantes los fullerenos? Como te das cuenta, son estructuras que tienen una estructura hueca en su interior, como una pelota de fútbol. Entonces, algunos químicos están pensando que se podría en un momento contener en su interior algunas muestras de otros átomos, de otras sustancias, y que se pueden reconocer fácilmente. Entonces, la estructura que estamos viendo en estos momentos es un fullereno que tiene 320 átomos de carbono. Y como puedes percatarte, está formado por hexágonos y pentágonos. El otro tipo de carbono artificial son los denominados nanotubos. Estos fueron descubiertos en 1991. Su característica de los nanotubos es que pueden ser muy parecidos al grafito. O sea, los átomos de carbono se unen hexagonalmente, pero con la diferencia de que ahora estos pueden formar una estructura enrollada similar a un cilindro. Entonces, esta es la razón por la cual se les conoce con el nombre de nanotubos, ¿ok? Se les conoce con el nombre de nanotubos. Fíjate la estructura que tienen. Otra característica también son los llamados carbonos cristalinos. El grafeno. Este es muy interesante. Es una de las últimas formas de carbono artificial descubiertos, en las cuales la estructura es similar también al grafito. Forman estructuras planas paralelas entre sí, pero con un detalle. Son muy buenos conductores de la electricidad, pero sobre todo tienen propiedades mecánicas, digamos, de la flexibilidad. ¿En qué consiste esto? Que el grafeno puede ser sometido a una atracción, este se mueve, se puede deformar, pero mantiene sus propiedades. ¿Por qué es importante mencionar al grafeno de esta forma? Resulta que si el grafeno presenta esta flexibilidad, ahora se está utilizando en este tipo de celulares. Pantallas flexibles. Imagínate, aquí en la izquierda tenemos el celular doblado, lo podemos abrir, se queda así, y después se abre totalmente y parece como si fuese una tablet. O sea,
Ya existen este tipo de modelos de celulares flexibles. En Motorola, por ejemplo, ya hay un modelo que se puede abrir, no se duplica el tamaño. Eso es debido a la presencia de los grafenos. Una aplicación muy interesante de estos nanotubos, o bueno, al otro tipo de carbono. También vamos a encontrar que el carbón puede ser de manera artificial como carbón activado. Se utiliza bastante en lo que es la fabricación de máscaras antigases. Ahí está, esa es la imagen del carbón activado. También encontramos el coque, que se utiliza bastante para la combustión en los altos hornos, ¿no? Para obtención del hierro. Cuando queremos hacer que el hierro se reduzca, se coloca en un horno de esta naturaleza, se echa el coque y esto hace que del mineral de hierro, que es el óxido férrico, se pueda obtener hierro en forma, digamos, líquida, ¿no? Para ser sometido a un proceso de tratamiento de purificación. En resumen, podemos decir que los carbonos pueden ser naturales o artificiales. Los naturales pueden ser cristalinos o amorfos, ¿no? Diamante, grafito, antracita, turba, hulla, lignito. Y los artificiales, ¿no? Coque, carbón vegetal. Esto del carbón vegetal, por ejemplo, que observamos cuando vamos a comprar el carbón para la parrillada o los anticuchos. Si te fijas bien, con cuidado en qué consiste ese tipo de carbón, se parece mucho a un bloque de árbol, de leña, ¿no? Es porque se obtiene a partir de eh, el calentamiento de la madera en ausencia de oxígeno. Carbón animal, negro de humo, etcétera. Muy bien, y los cristalinos serían los fullerenos. Ahora, el punto clave de lo que es la química orgánica es la estructura del átomo de carbono. Los compuestos que forman el carbono son numerosísimos, se calcula que superan los 60 millones de compuestos y cada año se descubren o sintetizan 100 y más. Pero, ¿dónde está la característica por la cual el carbono puede formar una gran cantidad de compuestos? Es por los 4 electrones de valencia que tiene. ¿Cuáles son los 4 electrones de valencia? Estos de acá, estos de acá. El carbono, justamente por esta tener capacidad de formar 4 enlaces covalentes, se llama elementos tetravalentes. Pero también puede unirse con el carbono y otros elementos. Disculpen, no se puede controlar a las personas. El metano puede formar, por ejemplo, se puede formar a partir de un carbono y 4 hidrógenos, formando los llamados enlaces simples. Pero también puede haber enlaces dobles o enlaces triples entre los átomos de carbono. Ese punto siempre nos preguntan en el examen de admisión, ¿sí? Así que mucho cuidado en la forma como se conectan estos átomos de carbono. Ahora, una vez que están unidos estos átomos, pueden originar distintos tipos de estructuras, pero en química orgánica nos interesa mucho cuando hablamos de las fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas y moleculares. Por ejemplo, vamos a ver el propano. El propano es el gas de la cocina. Cuando colocamos al propano, indicando que cada átomo de carbono está unido a otro átomo de carbono y también a átomos de hidrógeno, cuando se muestran todos los enlaces que tiene la sustancia, eso se denomina una fórmula desarrollada. Pero si te percatas, observa con cuidado, aquí mira, ven. Ese carbono está conectado a 3 hidrógenos. Por lo tanto, está conectado a 3 hidrógenos. Decimos que este carbono, al tener 3 hidrógenos, va a ser el CH3. Este carbono está conectado a 2 hidrógenos, por lo tanto aquí sería CH2. Y este carbono está conectado a 3 hidrógenos y sería CH3. Para darnos una idea de que hay un enlace covalente entre estos átomos de carbono, podemos colocar este guioncito en medio. Cuando hacemos esta, digamos, factorización o reducción de la estructura, tenemos lo que se llama una fórmula semidesarrollada. Pero más aún, ¿cuántos carbonos hay? 3. ¿Cuántos hidrógenos hay? 8. Esa sería la fórmula molecular donde indicamos la cantidad total de carbonos e hidrógenos. Esta forma que estamos viendo aquí es también una representación, ¿no? En los llamados modelos de bolas y varillas, en el que está aquí a la izquierda, o en la llamada modelos de espacios llenos. Son distintas formas de representar a las moléculas orgánicas. Veamos también otro detalle. Bueno, aquí está la marca Heinz, dice vinagre, que puede ser de manzana o del vino.
Y ahora veamos, cuando colocamos la cantidad total de átomos de la sustancia, decimos que es la fórmula molecular. Tiene 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Pero si vemos la forma más sencilla de representarlo, sería carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Entonces, la fórmula empírica es la mínima representación de una sustancia, ¿no? De la fórmula molecular. Pero también si colocas a los átomos distribuidos de una manera, digamos, específica, eso se llama la fórmula estructural. ¿Ok? Ahora, ¿esta fórmula estructural puede ser representada de otra manera? Pues claro, como ya te decía, en el modelo de bolas y varillas, o también con el modelo de espacios llenos. Es la forma como se puede representar una molécula de manera, digamos, didáctica. Ahora, recuerda que los compuestos orgánicos se clasifican en familias orgánicas y tienen algo en común. Por ejemplo, yo puedo observar que un alcohol tiene un grupo OH, que son los alcoholes. Los aldehídos y las cetonas tienen al grupo carbonilo. El carboxilo tienen estas estructuras, ¿no? Este COH, y las aminas tienen este grupo NH2. O sea, yo puedo reconocer que un compuesto orgánico tiene un grupo de átomos específico y esto se denomina grupo funcional. Por eso es que podemos clasificarlos en hidrocarburos y compuestos aromáticos, oxigenados y nitrogenados. No te preocupes, esta parte vamos a hacerlo con más detalle en cada clase que viene a continuación. Ahora, otra pregunta importante que nos hacen en los exámenes de admisión es los tipos de carbono. Un tipo de carbono es primario si solamente está unido a solamente un átomo de carbono. Por ejemplo, ¿quién de estos 3 átomos es un carbono primario? Sería esto que está en rojo. ¿Por qué? Porque este carbono está unido a un solo carbono, el que está en azul. Y también este carbono está unido a un solo carbono, el que está en azul. Por eso decimos que los carbonos rojos son primarios y el azul es el que está conectado a esos 2 carbonos primarios. En cambio, si tenemos un carbono secundario, está unido a 2 átomos de carbono. Por ejemplo, si tomamos la misma molécula, este sería ¿qué cosa? El carbono secundario, porque este carbono está unido a este de acá, que está a la derecha, y este que está a la izquierda. ¿Ya? Así que no te olvides. Lógicamente, si un carbono primario está unido a un carbono, un secundario está unido a 2 carbonos, un terciario estaría unido simultáneamente a 3 átomos de carbono. Entonces, fíjate, este carbono está unido a 1, 2, 3 carbonos de manera simultánea. Muy bien. Y por último, ¿un carbono podría estar unido simultáneamente a 4 átomos de carbono? Pues sí. Ahí está. Esa es la característica de un carbono cuaternario. Esto lo vas a revisar también con mucho cuidado después de la clase. La clasificación de por qué son primarios, secundarios y terciarios en una cadena carbonada. Fíjate, este de acá es primario porque está unido a un solo carbono. Pero como este carbono está unido a 4 átomos de carbono a la vez, simultáneamente, recibe la denominación de carbono cuaternario. Este carbono está unido a 3 carbonos simultáneamente, por eso sería un carbono terciario. En cambio, este carbono está unido a este de acá y a este de acá. Como está unido a 2 carbonos de manera simultánea, este es un carbono secundario. Bueno, de más está decir que esto sería un carbono primario, este también sería primario y este de acá primario. Muy bien. También vamos a encontrar que cuando hablamos de los átomos de carbono, puede tener enlaces simples, dobles o triples y está relacionado con lo que se llama la hibridación. Si tiene enlaces simples, se denomina hibridación sp3. Si tiene enlaces dobles, la hibridación es sp2 y si tiene enlaces triples, la hibridación es sp. También podemos relacionarlo con lo que sería la longitud de enlace y la energía que presenta cada uno. Muy bien, ahora pasemos a la parte más interesante, la resolución de problemas. Por ejemplo, acá nos dicen indicar la proposición correcta. La química orgánica estudia los compuestos orgánicos a los compuestos formados por carbono. ¿Verdadero o falso? No. No todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos. Tengan mucho cuidado. Por ejemplo, el CO2, el CO tienen carbono, pero son inorgánicos. Todo compuesto
orgánico, entramos a los 4 elementos organógenos, no necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, los hidrocarburos tienen carbono e hidrógeno. Así que los compuestos orgánicos son esencialmente covalentes. La respuesta es sí. Son esencialmente covalentes. ¿Hay más compuestos inorgánicos que orgánicos? Sí, hemos dicho que hay aproximadamente 60 millones de compuestos orgánicos. Y ahora, ¿para identificar un compuesto orgánico es necesario conocer su fórmula global? No. Hay que determinar sus propiedades, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, etc. Así la respuesta es la C. A ver, ¿cuáles de los siguientes compuestos de carbono, cuáles de los siguientes carbonos son naturales? Hematita, neodymo, coque, turba, lignito, carbón vegetal. Es cierto que en la exposición he colocado los datos un poco dispersados y justamente cuando uno estudia, lo que debe hacer es ordenar, sistematizar la información. Entonces, por ejemplo, yo podría sugerir lo siguiente. Si organizamos la información, podríamos colocarlo todo en un cuadro. Podemos colocarlo en un cuadro. Ahí está, fíjate, pueden ser naturales o artificiales, pueden ser cristalinos y amorfos. Entonces, en esta categoría es más fácil ahora que tú puedes decir, ¿no? ¿Cuántos carbonos son naturales? Pues está la antracita, la turba, el lignito. Fíjate que no me está diciendo si son cristalinos o amorfos, solamente si son naturales o artificiales. Como la pregunta está haciendo referencia solamente a carbonos naturales, la respuesta sería la de hay 3 carbonos naturales. Siguiente pregunta. Ya. Los compuestos orgánicos se descomponen a temperaturas altas, bajas, muy altas, variables, intermedias. De lo que hemos hecho en clase, ¿tu respuesta cuál sería? Hay que reconocer que cuando hablamos de los compuestos orgánicos, fíjate aquí lo que pasa con el pescado. A ver, mira bien el pescado. Las mamás se dan cuenta que el pescado está fresco o está malogrado por las agallas. En las agallas, si tú te das cuenta, el color que tienen permite identificar si el pescado está fresco o no. Por lo tanto, si no congelamos al pescado, este se va a descomponer rápidamente. Eso quiere decir que las sustancias orgánicas tienen bajas temperaturas de descomposición. Con la respuesta sería la B. Muy bien. ¿Qué más? Indicar el compuesto que no es orgánico. Hay que recordar que las sustancias orgánicas tienen carbono, pero no todas son orgánicas. Por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, carbonato de calcio. Fíjate, ¿por qué colocamos un caracol? Porque el caracol tiene el carbonato de calcio en la caparazón. El ácido carbónico, que está presente en las bebidas gaseosas, el bicarbonato de sodio, que es el polvo de hornear, el que usamos como antiácido si la comida nos ha caído mal, y también el tetracloruro de carbono o el disulfuro de carbono. Así que la respuesta sería el CO2. Siguiente. Es una propiedad del carbono que forma enlaces simples, dobles y triples. Si hablamos de la capacidad del carbono para formar ese tipo de enlace, es porque al hacer la configuración electrónica nos damos cuenta que en la última capa tiene 4 electrones de valencia. Al analizar estos 4 electrones de valencia, nos dan en la denominada notación de Lewis 4 puntitos. Esos 4 puntitos van a permitir la conexión mediante enlaces covalentes con otros elementos. En el caso del metano, el hidrógeno aporta un electrón, que es el azul, el rojo. El carbono aporta sus 4 electrones, que son los que están en azul, y forman 4 enlaces covalentes. A esta característica de formar enlaces covalentes se llama covalencia. Pero siempre el carbono va a formar 4 enlaces covalentes. Y esa propiedad se llama la tetravalencia. Esta característica de formar enlaces covalentes va a hacer de que el carbono tenga la formación de grandes cadenas carbonadas. Pueden ser así, lineales, ramificadas o cíclicas.
y que también pueden formar enlaces simples, dobles o triples. Si tú te das cuenta, con mucho cuidado, cada carbono va a formar 4 enlaces covalentes. Acá se me pasó estas 2 rayitas, así que las voy a borrar luego, pero no te olvides, solamente cuántos enlaces puede formar, 4 enlaces. Y la capacidad de formar cadenas carbonadas se llama la autosaturación. Muy bien. En la siguiente estructura nos piden calcular cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios existen. Veamos, si ampliamos la estructura, fíjate, ¿qué tipo de carbono sería? Estos que están en azul serían carbonos primarios. ¿Por qué razón? Porque están unidos solamente a un carbono. Este que está medio anaranjadito es un carbono secundario porque está unido a su vez a solamente 2 átomos de carbono. Ahora, ¿habría un carbono terciario? No, no hay terciario. Más bien lo que hay es un carbono cuaternario, porque este carbono está unido simultáneamente a 4 átomos de carbono. Por lo tanto, si nos damos cuenta, hay 6 carbonos primarios, hay un carbono secundario y 2 carbonos cuaternarios. Cuidado, ¿la respuesta cuál sería? 6, 1 y 0. 6, 1 y 0. ¿Sí? 6, 1 y 0. Parece que aquí se me saltó la clave, pero no te olvides, la respuesta sería la A. Muy bien. Aquí nos piden, por ejemplo, escribir la fórmula global. Otra pregunta clásica de examen de admisión. Si observas con cuidado, aquí hay 1, 2, 3 carbonos. Por lo tanto, si hay 3 carbonos, decimos que ahí la fórmula sería C3, y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 hidrógenos. Si hay 3 carbonos y 8 hidrógenos, la fórmula global sería C3H8. Muy bien. Indicar el número de propiedades de compuestos orgánicos, si son verdaderos o falsos. ¿Son solubles en benceno y en tetracloruro de carbono? La respuesta es sí. Porque estos solventes, el benceno y el tetracloruro de carbono, son solventes no polares, también denominados apolares. ¿Presentan enlaces covalentes entre sus átomos como característica general? Sí, presentan enlaces covalentes. ¿Se descomponen con relativa facilidad por acción del calor? Recuerda el pescado. Sí, se descomponen a bajas temperaturas. ¿Son malos conductores eléctricos? Sí, justamente la característica de los compuestos orgánicos es que pueden ser aislantes. No permiten el paso de la corriente eléctrica. No presentan el fenómeno de isomería. Eso sería falso porque sí, una característica fundamental de los compuestos orgánicos es que presentan la isomería. Y esto vamos a desarrollarlo también en la siguiente clase. Muy bien. ¿Qué tipo de fórmula presentan las siguientes estructuras? Si la estructura tiene la característica de estar desarrollada, digamos, indicado con guioncitos y la cantidad de átomos compactos, eso se llama una fórmula semidesarrollada. Pero si la estructura presenta todos los enlaces del carbono y los átomos a los cuales están unidos, esos son una estructura desarrollada. Si colocamos la cantidad total de átomos de la sustancia, eso es una fórmula global. ¿Ya? Fíjense, esta pregunta, por ejemplo, tiene claves. Lo que hay que hacer para responder correctamente a esta pregunta es argumentar, colocar una forma de que podamos saber la razón por la cual una proposición es verdadera o falsa. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado siempre a la hora de responder preguntas de ese tipo. Se necesita argumentar una respuesta. Bien, esta también es una pregunta muy interesante. Determinar el número de enlaces pi que posee la estructura. Si tenemos aquí a la estructura de esta sustancia, podríamos desarrollarla de esta forma. Y una vez que tú la desarrollas de esta forma, se observa que cuando tienes un enlace doble, uno de ellos es sigma y el otro es pi. Por lo tanto, si yo quisiera determinar cuántos enlaces pi, la respuesta sería así, automáticamente, 3. 3. ¿Y los otros enlaces qué serían? Como son solamente enlaces simples, son sigma. Pero si tú tienes un enlace doble aquí, acá y acá, uno es pi, el otro es sigma. Uno es pi, el otro es sigma.
Uno es pi, el otro es sigma. Así que vamos a encontrar que a la hora de hacer el desarrollo de la estructura, estos son los enlaces sigma que presenta la sustancia. ¿De acuerdo? Ahí está. Todos ellos son enlaces sigma. Es más, podríamos dar como respuesta que en la estructura hay en total 3 enlaces pi y 25 enlaces sigma. Bueno, a ver. La estructura inicialmente estaba así, en lo que se llama una notación topológica. ¿Ok? Pero si tú desenrollas, por decir una manera, esta estructura, aquí hay un carbono, ahí está el carbono, y este carbono, para cumplir con la propiedad de la tetravalencia, está unido simultáneamente a 3 átomos de carbono. Aquí, por ejemplo, hay un enlace doble, pero para cumplir con la tetravalencia sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Igual acá, fíjate, 1, 2, 3 enlaces. Para cumplir con la tetravalencia sería cuarto enlace, y acá 1, 2, 3, 4. Esa es la característica de la tetravalencia. Ahora, como me piden calcular el número de enlaces pi y sigma, no te olvides, en un enlace triple hay un enlace pi, un enlace sigma y otro enlace pi. Y en un enlace doble hay un pi y un sigma. Por eso es que los colocamos de esta manera. Ahora es más fácil darse cuenta de las características de los enlaces sigma y pi en la estructura, porque si vemos un enlace múltiple, doble o triple, ahí hay una cierta cantidad de enlaces pi y sigma. Por eso podemos contar que en la estructura que se nos ha mostrado hay 3 enlaces pi y 16 enlaces sigma. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Pueden volver a repasar toda la clase que hemos mostrado el día de hoy. Y como estamos en estos tiempos de aislamiento social, es necesario que usted mantenga una serie de normas que van a permitir que podamos salir adelante de estos momentos tan difíciles, ¿no? No hay que esperar que uno de nuestros parientes recién se enferme por salir a la calle para recién darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Mantener una adecuada higiene, si salimos, ¿no? Hacer una limpieza adecuada de los pies, de la ropa que llega, pero sobre todo, quedarse en casa. Si nos quedamos en casa, vamos a estar, ¿no?, preparados para poder salir adelante. Muchas gracias por su atención y vamos a continuar en la siguiente clase. Gracias.